Bebemundo presenta. Estamos de regreso en W Radio, son las 10:30 de la mañana. Nada más quiero hacer una pequeña aclaración. Juan Pablo Arredondo, con quien llevamos trabajando, ¿qué? 27 años, ¿quién sabe? Por ahí, 26, por ahí, creo. Está dedicado a la psicología infantil, familiar, es un gran terapeuta, es un gran conferencista y autor de varios libros. Y hoy vamos a hablar de cómo saber cuando eres papá si tus hijos te tienen miedo o te tienen respeto. Son dos cosas diferentes. Nada más quiero hacer esta aclaración. Yo vengo de una mamá que decía, a mí que no me quieran, con que me tengan miedo. Así dice mi mamá. Bueno, así dice mi mamá hasta el día de hoy. Sí, el problema es que nosotros tenemos miedo a que nos tengan miedo. Y ahí es donde surge el problema. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al educar lo que hacemos como papás muchas veces es evitar que nos tengan miedo, porque nos da mucho miedo que nos tengan miedo. Y esto implicaría que somos autoritarios, que somos papás demasiado firmes, que somos demasiado exagerados y demás. Y esto pues va a ir mermando, desde el punto de vista del padre, la situación. Hay que hacer un poquito de antecedente. Por supuesto que la crianza que está basada en el miedo, cuando los padres usan realmente el poder y el control para tratar de que sus hijos cumplan sus expectativas, empiezan justo desde ese poder y desde ese autoritarismo a generar que los hijos obedezcan. Y te obedezcan porque te tienen miedo o porque le tienen miedo al castigo que les vas a poner o porque tienen miedo de las consecuencias que van a tener. Exactamente, pero ahí es donde tendríamos que rápidamente identificar la clara diferencia entre el autoritarismo y la autoridad. O sea, los papás le tenemos miedo a ser autoridad porque todos, la mayoría por lo menos, confunden autoritarismo con autoridad como si fuera la misma cosa. A mí me gusta decirlo de una manera muy simple. El autoritarismo es el exceso de autoridad, un exceso de autoridad que es intransigente, que es firme, que es impositivo, que no deja hablar, que no respeta los sentimientos, la valoración de los niños. Y te lo digo porque te lo digo y hazle como quieras. Claro, porque ¿sí? Soy tu papá. Porque soy tu papá y mamá. Porque utilizo, como ya lo dije, ese poder para dominarte. Porque claro, yo tengo algo que está por arriba de ti en tamaño, en fuerza, en posibilidades económicas, que te forza a hacer las cosas como yo las quiero. Sin embargo, a mí me gusta hacer que la gente pierda el miedo a dos palabritas que son muy importantes. La primera es que pierdan el miedo a ser autoridad y dos, que pierdan el miedo a la palabra obedecer. ¿Por qué? Porque a todo mundo nos apanica, porque dicen que no estamos en el ejército, que los niños tienen voluntad propia, que tenemos que respetar lo que ellos quieren, respetar sus sentimientos y demás. Sin embargo, a mí me gusta, pues a veces irme a nivel conceptual y me gustaría leer rápidamente lo que es obedecer. ¿Ok? Sí. Obedecer es cumplir la voluntad o el lineamiento de quien manda o de quien establece una ley o norma, ¿no? O sea, es seguir lo que alguien dicta que se tiene que seguir. Yo me pregunto, ¿no será necesario que haya una autoridad dentro de casa que dictamine los lineamientos o las normas que se tienen que seguir en una casa? Y de ser así, entonces tendríamos que aceptar el término obediencia para que nuestros hijos sigan las normas y las reglas que hay en casa y, coincidentemente, en el resto del mundo, ¿no? Sí. Porque no estamos hablando solo de que yo voy a poner reglas y afuera no las hay, o al revés, que en casa no las hay y afuera las tengo. La U prohibida, sí. Claro, ¿no? Entonces, y hay otra definición que me gustó mucho también de obedecer y que tiene mucho que ver con esto, y dice, fíjense nada más que interesante, obedecer es reaccionar a lo que se hace para cambiar su forma o su estado. Fíjense nada más que interesante. ¿Cómo? Es reaccionar a lo que se hace para cambiar su forma o estado. Es decir, un ejemplo sería, el enfermo no obedece al tratamiento. Es decir, lo que yo estoy haciendo para modificar ese estado, en este caso
en el ejemplo que puse de la enfermedad, no está respondiendo adecuadamente. Entonces, si lo vemos en términos de los niños, pues finalmente un niño no estaría reaccionando a lo que yo estoy haciendo para modificar sus conductas. Por lo tanto, no está obedeciendo. No obedece a el cambio que yo estoy tratando de generar. ¿Y cuáles son los cambios que estamos tratando de generar? Pues definitivamente es conductas adaptativas, conductas adecuadas, conductas que lleven al chico a funcionar adecuadamente en el mundo. Alguna vez, les comparto, tuve una discusión muy grande con el tema de funcionar adecuadamente, porque decían que los niños no son máquinas, ¿no? Pero finalmente el funcionamiento también implica que tengan elementos de adaptación, de integración en el entorno. Y esto lo vamos a hacer única y exclusivamente si hay reglas, si hay normas que se tienen que establecer, si hay alguien que tiene que hacer que esas normas se ejecuten. Por lo tanto, hablar de obediencia, es decir, de hacer que los chicos sigan reglas y normas que están establecidas en casa y en la sociedad, no es cualquier cosa y tampoco es algo negativo. ¿Por qué? Porque si yo le doy a la palabra obedecer un contenido negativo de imposición, pues entonces estaría yo evitando que obedezcan y al mismo tiempo estaría evitando que me tengan miedo. Sí, claro. Ahora, pero hay una línea ahí súper delgada, Juan Pablo, entre autoridad y tiranía. Exactamente, y lo dices perfecto, porque la autoridad y el autoritarismo no es lo mismo. Claro. Los papás le huyen así como pueden al autoritarismo. Pero entonces, si como papá yo pienso que autoridad y autoritarismo es lo mismo, y no quiero ser autoritario, tampoco soy autoridad. Claro. Y ese es uno de los graves problemas que vivimos hoy por hoy con la sociedad en los chavos. 100%. Oigan, a ver, pero les voy a hacer preguntas a ustedes. ¿Quién de ustedes le tuvo mucho miedo a su mamá o a su papá? ¿Y por qué? Ok. Échenmela en Twitter. Yo me voy a atrever a decir algo personal. Me van a decir que soy retrógrada, primitivo y porfiriano. ¿Te pegaban? Sí, alguna vez. La verdad, sí me pegaron, por supuesto. Mi papá era de los que te ponía las manitas en el sillón con paparadita y te daba un cinturonazo por alguna cosa que pasó. Ven, Juan Pablo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Estoy tratando de superar ese asunto. ¿A ti te pegaban, Rebeca? Cero. No, tú dijiste que a ti te vendaban una chancla. No, era siempre de ahí va el cinturón, pero jamás hubo el cinturón no llegaba. No, jamás. Nunca me pegaron. Nunca. A mí sí, alguna vez. Mi marido dice, mi mamá igual sí una nalgada, No, te voltea y te dice, ahora comprendo. Ahora comprendo, no. A ver, pero entonces regresemos, la diferencia entre tener autoridad con tus hijos y ser autoritarista. Ok, ahora, ¿qué es la autoridad? Hablaba yo de dos términos. Uno es la obediencia. ¿Qué es lo que hemos perdido los padres hoy en día? Totalmente. Pero es que no entiendo cómo. ¿Cómo lo hemos perdido o cómo se recupera? O sea, ¿cómo lo hemos perdido? Sí, ¿Qué hicimos tan mal? Mira, lo he dicho muchas veces. A finales de la década de los 60, a principios de los 70, cuando viene todo este auge hippie, cuando viene toda esta revolución cultural, también hubo un cambio en la educación de los hijos y entonces pasamos de una educación que era completamente vertical, en donde los papás mandaban y nosotros obedecíamos, a una educación que era completamente horizontal. Y era bájate a su nivel, háblale, explícale, no le impongas. Los niños tienen que entender con palabras, no con acciones rudas, etcétera, etcétera. Y entonces pasamos a esa educación completamente horizontal. Sin embargo, a mí me gusta, vuelvo a insistir, hablar de que la autoridad es, y lo digo de una forma súper simplista, es quien jerárquicamente está por arriba de otro. ¿En qué jerarquía? En la que sea. En un barco, en un avión, en una escuela, en una institución, en una empresa. Siempre hay jerárquicamente alguien que está por arriba. Y yo le digo a los papás, y esto es una pregunta que me gustaría hacerles a pues los cuentavientes, a ver qué opinan. Yo siempre le digo a los papás que hay tres alternativas. Vamos a ver por cuál votarían en un momento dado. 1, votar porque en su casa los papás manden. 2, votar porque en su casa sus hijos manden.
O 3, votar porque en su casa nadie mande. ¿No? ¿Por cuál votaría? ¿Estas son nuestras opciones? Sí. Sí. Que manden tus papás, que mandes tú. O nadie. O que nadie mande. No, pues que manden tus papás. Totalmente. Entonces no hay de otra. Que haya un capitán en el barco. No hay de otra. No puede Tiene que haber un capitán de barco que guíe el barco familiar. Sí. Yo he escuchado papás que me dicen, no, que en mi casa nadie mande porque esto es una democracia. Espérame, le vas a pedir a un hijo, ya no digamos de 2 años, pues sí le vas a pedir a un hijo de 5 años que vote a qué hora se acuesta. ¿No? Sí, exacto. 100%. Que vote si quiere comer o no quiere comer sano. Uh-huh. Que vote si se va a atascar de comida chatarra o no. Claro. Y si que se él va vote. a poner el cinturón de seguridad o no. Ajá. Exacto. O quieren que sus adolescentes digan, oye, nada más les quiero comentar, mi hora de llegada va a ser 4:30 de la mañana. Exacto. A ver. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque así lo definí. ¿Y saben qué? Yo sé que tengo 14, pero voy a empezar a beber. Y mi tableta y mi celular 24 horas. ¿Quién más vota? Somos 5 hijos contra 2 papás, ¿no? Es como yo le digo, si dejamos conducir el barco familiar a un niño de 4 años o de 5, ¿a dónde se va a ir? A jugar, a los videojuegos, a la tableta, al celular. Claro. Si dejamos a uno de 8 años, tal vez hacia el fútbol, si bien nos va y sale de su cuarto para hacernos el favor de hacer ejercicio, o también hacia tabletas, videojuegos y demás. Si dejamos un chavo de 16 años tomar las riendas del barco, ¿a dónde se va a ir? A la fiesta, al reventón, al alcohol, al vape, al tabaco, a la marihuana, al darse con quién sabe cuántos niños y niñas cada noche. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para allá es para donde ellos quisieran dirigirse. Tiene que haber alguien que regrese a los niños para decir, nuestro puerto es para allá, ¿no? Claro. Ahora, una de las preguntas pues que surgen en el programa y que era el motivo es, ¿cómo entender si mi hijo, bueno, ya no quito entender, cómo saber si mi hijo me entiende o me tiene miedo? El problema del entendimiento en los chavos es bien relativo, aunque parezca algo que no es tan así. ¿Por qué es relativo el entendimiento? Porque muchas de las veces los chavos no es que no te entiendan. Lo que ocurre es que al chavo no le conviene lo que tú le estás explicando. Claro. Sí, ¿no? claro. Entonces, muchos papás llegan diciéndome, es que ¿cómo le hago entender que cualquier cosa, ¿no? Que estar frente a pantalla tanto tiempo le hace daño. Uh-huh, uh-huh. O que, ¿cómo le hago entender que tiene que hacer ejercicio? O ¿cómo le hago entender que la escuela le va a servir para su futuro? ¿Cómo le hago entender que no es una buena idea tomar cuando eres menor de edad? Exacto. Claro. O fumar marihuana porque alguien vendió la idea de que la marihuana no hace daño. Sí. ¿No? Y entonces, como siempre digo, de verdad hay que regalarle un premio internacional de mercadotecnia y publicidad al que le vendió a los chavos la idea de que la mota no hace daño, porque la compraron todos los chavos compraron esa idea, ¿sí? Y la mota sí hace daño, y sí es una droga, y sí tiene todos los efectos de una droga con todas las repercusiones de una droga. Consecuencias, claro. Y esto, obviamente, pues los chavos sería parte del lugar a donde se quieren conducir, pero pues tú, con los chavos inteligentes que tenemos hoy, argumentale cualquier cosa y entonces te sacan 25 artículos que dicen lo contrario. A mí me da risa porque dicen, te voy a enseñar 100 artículos de que la mota no hace daño. Yo le voy a decir, pues niño, yo te voy a enseñar 1000, ¿no? Porque por cada uno que tú me enseñas, yo te enseño 10 que dicen lo contrario, ¿no? Entonces, estos entendimientos nos llevan a los papás a, es que no me entiende. Le digo, no, espérame, no es que no te entienda, es que no le conviene lo que tú le estás explicando. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es que las cosas sean a su favor todo el tiempo. Si las cosas no son a su favor, entonces te van a empezar a argumentar, te van a empezar a reclamar, te van a empezar a decir. Y lo he dicho como dato curioso, que la razón número 1 por la cual hoy un chavo se te pone al tú por tú es porque a los papás se les inflama la explicación y les da explicacioncitis, ¿Tipo? ¿no? Y entonces explicarle a un chavo algo, lo único que vas a generar es una rebatinga
de discusión y discusión, y pero por qué tú sí, pero tú dices que trabajas para mí y que por eso estás, entonces cómprame esto. No, es que no hay dinero. ¿Cómo no va a haber dinero? Yo vi que traes en la cartera dinero y además tú ya te compraste la bolsa la semana pasada y dices que me quieres y que me amas y que trabajas para mí porque a mí no me compras. Y entonces empieza la rebatinga. ¿Por qué? Porque en esa confusión de intentar que los hijos nos entiendan es que entramos en un exceso de explicación y en un supuesto de que tal vez no nos han terminado de entender y que tenemos que seguirles explicando. Sí. Y ahí es en donde vienen pues las cuestiones mucho más forzadas de pleito o de confrontación con los hijos. Qué grueso lo que acaba de decir Juan Pablo, porque es impresionante lo fácil que es para los papás caer en la trampa de, pues es que no entiendo. Corte A, llevas 40 minutos enfrascado tratando de explicarle a tu hijo por qué no puede llegar a las 3 de la mañana cuando tiene 17 años. Y lo entendió antes de que se lo explicaras, además. Claro, lo entiende, ¿no? Perfecto. Pero no les conviene, claro, no les conviene esa explicación. Claro. Entonces, retomando un poco el fondo de este programa en donde decíamos, bueno, ¿cómo saber si me entienden o me tienen miedo? Creo que me parece que no debería ser ni uno ni otro. Tendríamos que buscar una opción C, ¿no? Uh-huh. No es me entienden y o me tienen miedo. Es me entienden, me tienen miedo o soy autoridad correcta para mis hijos. Uh-huh. Una autoridad que guía, una autoridad que forma, una autoridad que da línea de por dónde las cosas se tienen que suceder. Una autoridad que promueva valores, principios, que promueva formas correctas de actuar. Una autoridad que dé línea respecto al funcionamiento deseable de las cosas, de las acciones, de las actitudes y que necesariamente impliquen, y esto a muchos papás es lo que más trabajo les da o más ruido les hace, y es que impliquen consecuencias. Ajá. ¿No? Está perfectamente sabido, soy un claro convencido de que para que un límite sea un límite, necesariamente tiene que haber una consecuencia una vez que el límite se transgrede. Si no hay consecuencias cuando un límite se transgrede o se rebasa, no hay límites, no se están poniendo límites. Claro, son no vale. Sugerencias, por favorcito, ándale, sí, no seas malito, claro. No seas malo, a ver si, como papá cuando vas a casa de la tía, porfa, pórtate bien hoy en casa de tu tía, ¿no? O sea, el niño se tiene que portar bien, por favor. Sí, claro. O se tiene que portar bien porque es lo correcto portarse bien, ¿no? Le voy a decir al policía que te está subiendo ahí que te baje. O sea, le tienes que decir al policía lo que tú no puedes hacer con tu hijo, porque a ti no te pela y quieres ver si al policía sí lo pela, ¿no? Yo me enemisté el otro día en la calle con una persona, porque estaba una niñita de 4 años, así, Rebeca es buena para hacer llanto. Claro que ya no lloran, ya nada más es... ¡Cállate, niño! Y entonces se voltea la mamá y dice, mira la señora, está viendo que eres bien fea. Refiriéndose a mí. Ajá. Y entonces me volteé y le dije, no eres fea, mi amor, estás preciosa. ¿Llores o no llores? Y la mamá se quedó así enigmada. Pero qué increíble que me tienen que usar a mí para amenazar a la niña porque ella no tiene la autoridad. Porque no tiene la autoridad y no tiene la fuerza para hacerlo porque, pues, no le entiende y no quiere que le tenga miedo. Entonces... Claro, y te quiero leer rápido antes de que termines ese pensamiento lo que dicen los cuentavientes. Yo les pregunté a ustedes, ¿quién de ustedes creció teniéndole miedo a su mamá o a su papá? Porque de eso estamos hablando hoy. ¿Tu hijo te tiene miedo o te tiene respeto? Que son dos cosas diferentes. Y la gran diferencia entre ser un tirano autoritario y tener autoridad moral enfrente de tus hijos. Rosy dice, yo le tuve mucho miedo a mi mamá porque me pegaba. Ahora que le digo que yo le tenía miedo, me dice, ay, qué exagerada, ¿no? Sí, claro. De niño a mí me tocó chancla voladora, nalgada, opresión económica, gritos y malas caras cuando hacía algo mal. Desde tirar sin querer la leche hasta contestar algo que no me parecía. Yo crecí aterrada de que mi mamá me golpeara. Se alteraba con cualquier situación. Fui sumisa hasta mis 24 años, que me rebelé ante su autoritarismo.
Marta, a mí sí me pegaban desde muy chiquita, verdaderos golpes con chancla, con vara y con cuerda. Yo a mis 37 años con 2 hijos aún le tengo miedo a mis papás, porque esa doña aún es capaz de aventarme la chancla si ando de maleducada. Alguien más, desafortunadamente yo le tenía un pavor terrible a mis papás, a mi mamá específicamente. Mis hermanas y yo vivimos mucha violencia de su parte. Nos golpeaba por la mínima cosa. Pudimos sanar en vida con ella esa parte. Ya la perdoné totalmente y la amé y la extraño hasta el día de hoy. Mira, yo siempre pensé que era respeto, pero hoy sé que lo que yo le tenía a mis papás era miedo. Porque cuando empecé a poner límites, el miedo desapareció. Ve. Para que vean la gran diferencia, y estos son hijos adultos, entre tenerle respeto a tus papás y tenerles pánico. Y esto que acabo de leer es lo que no quieres que te suceda con tus hijos. Me encantó porque esta intervención es súper representativa. Una de las cosas que yo peleo mucho con los papás o argumento mucho con los papás es que autoridad y firmeza no es sinónimo de agresión y de violencia. Uh-huh. ¿Sí? Cuando tú educas a través de la agresión, a través de la violencia, con gritos, con sombrerazos, con maltrato, con jaloneos, no estás generando ni respeto ni autoridad, estás generando miedo. Claro. Pero ¿en qué momento se especifica que para ser autoridad y para ser firme tiene que venir acompañado de agresión y violencia? Claro. Y esa es la diferencia. El autoritarismo generalmente está cargado de un contenido violento, de un contenido agresivo, de un contenido de imposición controladora directa. La autoridad no es un término negativo. No debemos de pensar que en casa ser autoridad tenemos que asociarlo como algo malo, como algo feo, como algo que no debería de ser. No, la autoridad es necesaria porque también hay que recordar que, ojo señores, papá y mamá son las dos principales figuras de autoridad para un niño, para un individuo. Si las dos principales y más importantes figuras de autoridad no son autoridad, significa que ese niño difícilmente va a respetar otras autoridades fuera de casa, como una maestra, como policía, como la ley, como todo lo que implica respetar una autoridad en una empresa o en donde sea. Ciérrame el tema y después, ¿cuáles son las soluciones, señor, para no ser autoritarista, pero tener autoridad con tus hijos? Mira, a mí me gusta dirigir el respeto hacia dos cosas que son muy importantes, 3 quizá. 1 es la confianza, es decir, que tus hijos puedan hablar contigo, que tú no caigas como papás y como muchos lo hacen en algo que yo denomino una falsa apertura. ¿Qué es una falsa apertura? Es esta postura de los papás en donde les dicen claramente, dime todo lo que quieras, a mí me tienes que tener confianza. Llega el chamaco, te dice algo y te pones como fiera empanterada, regañas, gritas, mandas tus consignas, te pones tu delantal de Miss y entonces lo quieres educar y lo quieres aleccionar y le quieres enseñar, cuando el niño lo único que hizo fue llegar y comentarte algo. Si tú no tienes una buena actitud cuando tus hijos te tienen confianza, pues finalmente lo que estás haciendo es bloqueando la confianza. Claro. Y por lo tanto, pues no va a haber ese respeto. En otro sentido, el respeto, curiosamente, también tiene que ver con reglas y con normas. ¿Qué respeto te puede tener un chamaco si tú de pronto ofreces cosas que no cumples? En sentido positivo o en sentido negativo, ¿sí? Prometes que lo vas a llevar y no lo llevas, prometes que le vas a dar y no le das, pero también prometes o anticipas un castigo o una consecuencia que tampoco cumples. Ay. Entonces te vas demeritando, se va perdiendo la credibilidad de los papás, ¿sí? Y esto pues obviamente va a ir generando poco a poco que el niño te vaya perdiendo el respeto, ¿no? Otra cosa que va muy ligada al respeto es la forma en la que te conduces con ellos, ¿no? Si tú necesitas recurrir a la violencia, al grito, al sombrerazo, a la amenaza, a esta cuestión de ahí viene el cinturón o te voy a dar con la chancla, pues obviamente lo que vas haciendo es perdiendo esa credibilidad, pero también perdiendo la posibilidad de que tus hijos te vean
como una figura firme en la cual se pueden apoyar, que tiene cierta estabilidad emocional y que desde esa estabilidad emocional es un pilar para mí como hijo, porque me está criando alguien estable, no me está criando un loco o una loca desaforada que pierde el control a cada minuto. Y entonces, esa pérdida del control, en lugar de generar ese respeto y una obediencia con una autoridad que sea deseable, que sea firme, que sea adecuada, que le dé al chico este apoyo y esta firmeza de crianza, lo que voy a hacer es convertirme en un loco que grita como desaforado para ver si así me entienden y para ver si así finalmente me obedecen, claro, ¿no? Y entonces, pues obviamente esto nos lleva a un círculo vicioso permanente todo el tiempo. Sí creo que el respeto es muy importante y que también tiene que venir en mucho acompañado de la contraparte de la autoridad, de la contraparte de la firmeza, que es amor, cariño, comprensión, cercanía, conocer a tus hijos, escucharlos, ver sus intereses, sus preferencias, ver por dónde le llegas. Los que tenemos más de un hijo sabemos perfectamente que lo que te funciona con uno puede no funcionarte con el otro, y a la inversa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen formas distintas de ser y a veces queremos emplear los mismos recursos con uno que con otro, cuando pues ya para nada son efectivos y a todas luces solamente me llevan a gritar como loco desaforado, claro, ¿no? Y que ahí es donde hay autoritarismo o donde hay agresión o donde hay violencia y de donde se deriva el miedo a través del cual yo educo. Por eso, resuélvemelo en 3 minutos, te vas a carcajear porque esto no se resuelve en 3 minutos. Resuélveme en 3 minutos, Juan Pablo, ¿cómo le haces para recobrar la autoridad que tenías con tus hijos cuando ya la perdiste? Híjole, mira. O para tenerla cuando nunca la has tenido. Definitivamente, esta es una pregunta muy común y que además, de verdad, un gran porcentaje de la consulta va dirigida a esto. Es a través de una palabra cómico-mágica musical que se llama ejercerla. Es decir, tú no puedes ser autoridad frente a tus hijos si no ejerces la autoridad. ¿Y qué significa ejercer la autoridad? Es garantizar, cerciorarte de lo que tú dices que se haga, se haga. O garantizar o cerciorarte de lo que tú dices que no se haga, no se haga. Yo no te puedo decir que no digas groserías y dices groserías y no pasa nada. Yo no puedo decirte que te tienes que acostar temprano y te acuestas a la hora que se te pegue la gana. Ok, ¿sí? Suena muy sensacional. Esa parte se entiende perfecto. Pero yo voy a ser la abogada del diablo para todos los papás que están escuchando. Cuando tú quieres reforzar la consecuencia, a tu hijo le vale. Le vale. Entonces, ¿cómo lo castigas para toda la vida? No creo que le valga. Yo creo que una de las cosas que se plantean mucho en estas asesorías de crianza es no irte con la finta de que a tu hijo una consecuencia le vale y por lo tanto la dejas de poner, porque una de las estrategias más comunes de los chavos es hacer que la consecuencia les vale para que no se las pongas, ¿no? Entonces yo le digo a los papás, las consecuencias se ponen aunque parezca que les vale, porque no les vale, solo fingen que no me importa y te dicen, no me importa, quítamelo. Sí, quítame el cel. Sí. 2 semanas. 2 semanas, 3 si quieres, te lo doy 3, porque además ni nos creen, ¿no? O sea, a fin de cuentas saben que esto no se va a cumplir. Entonces, las consecuencias tienen que ir, además hay todo un esquema de consecuencias que debe ser, voy a decir algunas que son muy rápidas, es una consecuencia, punto número 1, tiene que ser más o menos acorde a la sanción que está presentando, ¿sí? O sea, hay sanciones que los papás de verdad ponen, no sé sacándolas de dónde, ¿no? Tenía yo el caso de una mamá que cuando su hijo orinaba la taza del baño, lo dejaba sin comer. Y entonces ella le preguntas que por qué y dice, pues porque ambas son necesidades fisiológicas. O sea, hacer pipí y comer son necesidades fisiológicas. Si no cumple una, pues le quito la otra, ¿no? Entonces, debe de haber sentido común en la aplicación de las consecuencias, estamos claros. Cuando el niño llevaba cosas que no era de él, esa misma mamá, cuando el niño llevaba cosas que no eran de él, le dijo que eso era robo, que no debía de ser.
La siguiente vez que llegó con algo que no era de él, que era un lápiz o no sé qué cosa, lo llevó a la delegación, le pagó unos judiciales y lo metieron a los separos. Tenía 7 años el niño, ¿sí? ¿Para qué? Para que el niño entendiera que eso no estaba bien. Pero son completamente desproporcionadas estas consecuencias. Por eso, las consecuencias tienen que ser proporcionadas. Yo siempre hago un esquema muy simple de entender. Pues hay que tener por lo menos más o menos la idea de lo que es una falta leve, lo que es una falta moderada y lo que es una falta grave, para que a la vez tengan consecuencias leves, moderadas y graves. Yo creo que es tan malo a una consecuencia leve ponerle una consecuencia grave como a una actitud increíblemente grave le pongas una consecuencia leve. Sí. O sea, hay que tener pues más o menos una proporción de una cosa y hay de la que otra. Tener una buena bolsa de consecuencias, Por ¿no? supuesto. Porque estoy pensando en los adolescentes, yo que pasé esa época mucho más cerca de la infancia. No puedes usar para todo. Este fin de semana no sales. No, ni tampoco puedes usar para todo, te quito el celular. Exacto, ¿no? Exacto. Ni para todo puedes no te quitar doy el dinero. Xbox. Exactamente, ¿no? Ahora, las consecuencias también se tienen que quitar con ciertas estructuras y con ciertas reglas. Una consecuencia bien impuesta tiene que ser completamente temporal, ¿sí? Si tú le quitas a un chavo prácticamente cualquier edad algo por demasiado tiempo, va a llegar un momento en que eso que le quitaste no le importa. La única manera de mantener el interés de tu hijo en el objeto que quitas es si se lo das y se lo quitas, se lo das y se lo quitas. Increíbles también. A mí una vez a mi mamá, a mi hermana y a mí nos dijo, no van a Disneylandia. Pues, o sea, ¿cómo que no vamos? Ya está pagado todo. Ya está Pues, pagado es obvio todo que no. y no nos O sea, vas a dejar mamá, sola. Claro, me explicó, o sea, teníamos 12 y 14. O sea, por supuesto que esa ni nos hizo, o sea, nos hizo lo que el viento Juárez. Claro, pero aparte lo dijo con un, ya sabes. Sí, sí. ¿Saben qué? ¿Y qué, mamá? No van a Disneylandia. No, pues no, bye. Bye. O sea, decía, ok, ma, bye. Órale, bye. Nos vemos en Disneyland, ¿no? Muy bien. Exacto, nos vemos en Disneylandia. Ahí te veo en el gate número 62 de la Benito Juárez. Ahí te veo en el Point Loma Holiday Inn. Bueno, asesoría de crianza. Sí, claro. Explica, ¿haces eso? Muchísimo, diario, todos los días. Cuentavientes, escuchen. Todos los días. A Yo ver, creo que ¿cómo? hoy es la forma número uno. Hago una cita contigo y digo, quiero una asesoría de crianza. Totalmente. Y llego y me siento contigo y ¿qué? Y me dices cuáles son tus problemas, cuáles son las situaciones que vives, en dónde estás atorado. Entonces yo llego y te digo, tengo un problema, soy un barco, mis hijos no me respetan, no hacen caso de nada, no obedecen, no tengo autoridad. ¿Cómo compongo? Bueno, y entonces y hago sesiones contigo para que me ayudes Tal cual. Así como lo acabas de decir, así es. Obviamente hay que ver cuál es el problema. Claro. Voy a decirlo muy simple. La mayoría de las veces el problema viene de dos situaciones distintas. Una, que no hay autoridad, y dos, que no hay límites. Entonces tienes que enseñarle a los papás a ser autoridad, cómo manejar la autoridad, cómo conducirse como autoridad y cómo aprender a poner límites. Esto la verdad es que es muy sencillo. Les voy a contar un caso que acaba de suceder justo ayer. Una señora que llega diciendo que tiene una hija de 22 años que todos los días le dice, te odio, ojalá que te mueras, maldita la hora en la que Dios te me dio como mamá, se murió la mamá de mi hijo, no sabes, de un amigo, no sabes cómo querría ser mi amigo, cuya mamá se le haya muerto, te odio, te aborrezco, te detesto, odio tu forma de ser, te odio a ti, odio tu manera, tu forma, tu casa, tu todo, ¿no? Sí. ¿Y qué haces? Me dice, pues ya ahora lo único que hago es llorar, ¿no? Claro, ahorita la niña está en su última caballería, es para hacer que su mamá le compre un coche, pero está súper enojada con la mamá porque quiere comprarle un coche usado y ella quiere un auto nuevo. Y entonces, cada que no se lo compra nuevo, entonces la odia, la aborrece, es la peor, es la más desgraciada mamá, lo peor que le pudo haber pasado. Entonces, pues, ¿qué haces en ese caso? Pues ni modo que le digas, está bien que tu hija te siga diciendo así, o cómprale coche nuevo, ¿no? Sí. Pues obviamente ahí tienes que cambiar toda la estructura de ella, primero, en este caso,
autoestima, confianza, seguridad, fuerza interior, estructura, personalidad, que se la crea, que no se permita que muchas cosas, y de ahí, bueno, pues obviamente tal vez derivar hacia el tema de pues de autoridad y de límites. Lo que les quiero decir es que no están solos. O sea, Juan Pablo sí existe. Y pueden hablar con él. Y pueden contactarlo. Me imagino que haces cosas por Zoom también. Para los que nos escuchan en otras partes del mundo. Además. A ver, en Instagram sigan a Juan Pablo, es JP Arredondo H. Está en Facebook, está en Spotify, psicólogo Juan Pablo Arredondo. Y les voy a dar el WhatsApp a donde les puede escribir, donde le pueden escribir si ustedes necesitan tener una sesión de consultoría con él. Es 5527 16 38 47. Exactamente. Lo dije bien. Perfectamente. Ahorita les ponemos los datos de Juan Pablo en Twitter si alguien ocupa. Y es mejor resolver cuando tienen 8 que cuando tienen 17, ¿no? Totalmente. Y cuando tienen 2, todavía es más fácil. Pero también es más fácil resolver cuando tienen 17 a cuando tienen 28. Totalmente. O cuando tienen 28, cuando ya los perdiste y ya hicieron de su vida un papalote. Exactamente. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes. ¿Te quedaste con dudas? Entra en bebemundo.com y aprende más de nuestros especialistas.